¿Cómo le va? Maximiliano Bondarenko. Sí. Les nombro así y nadie tiene la más pálida idea de que estoy hablando, ¿no? No saben si ya es un científico, si es Puede ser, un cantante de... un peticero, no, Sí, no, un nadie no se sabe. peticero, puede Sí. ser. Bueno, Maximiliano Bondarenko fue policía de la bonaerense y cuando era muy joven, debe ser un hombre de unos 50 años, fue custodio personal de Felipe Solá cuando era gobernador. Mirá. De ahí viene. En ese momento, un secretario privado de Felipe Solá, luego que fue diputado nacional y viceministro del Interior de Mauricio Macri, llamado Sebastián García de Luca, Sí. cuando asumen en 2015 como viceministro del Interior, lo conocía de esa época. Maximiliano tenía ganas de hacer política, deja la policía bonaerense, a pesar de que amaba la fuerza, y le da un lugar en el RENAPER, que es el registro de las personas, de Florencio Varela, de donde era Bondarenko. Bien. Se empieza a transformar en un dirigente, en 2017 es candidato a concejal, asume en ese momento por Juntos por el Cambio, en 2021 vuelve a ser candidato a concejal por Florencio Varela, esta vez en la lista que encabezó Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Epa, qué salto raro ese. Exactamente. Y en el último año y medio empezó a teñirse de violeta y a formar parte de las fuerzas de La Libertad Avanza. La fuerza, ibas a decir la fuerza No del es cielo. son del cielo, pero son de La no. Libertad Avanza. El de la fuerza del cielo, recordemos, es el otro, es el grupo de Caputo. De Santiago Caputo. ¿Por qué te hago esta historia? Porque Maximiliano Bondarenko va a tener la titánica tarea de enfrentar al kirchnerismo como primer candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral por el sur del conurbano. Él es de Florencio Varela, con esta historia de haber sido un hombre bonaerense, pero como vos decías, Tato, absolutamente desconocido para el gran público. Nadie sabe quién es Maximiliano Bondarenko. Claro, porque no es que era un jefe de la bonaerense. No. Hacía, no sé, el operativo de seguridad. Claro, no de fue la jefe, costa. claro, por haber sido jefe de la bonaerense, no, creo que llegó a comisario, pero digo, no tuvo un cargo jerárquico importante, ni participó de conferencia de prensa, ni nada por el estilo, sí un hombre de la fuerza. ¿Por qué cuento esta historia? Bueno, porque en el cierre de listas, una de las cosas que ha pasado, y vos lo nombrabas, Tato, además del desinterés generalizado que tiene la gente en la política, está lleno de gente desconocida, repleto. Pero cuando digo repleto Total. es el entre 80 y 90% de las boletas que se van a encontrar en el cuarto oscuro de gente desconocida, de gente un poco conocida. Sí, quizá en el caso de algunos intendentes, pero la verdad que fue mucha gente desconocida en estas boletas. Ahora, esto tiene que ver con el famoso desdoblamiento que hubo, ¿no es así? En parte sí, Tato, porque en ese momento, si no hubiese habido desdoblamiento y estaban pegadas con las elecciones nacionales, vos mirabas las dos puntas de la boleta, mirabas sobre todo la boleta nacional. Entonces se encabezaba Máximo Kirchner, veías la boleta de Máximo Kirchner, diputado Claro, nacional, veías la boleta de Diego Santilli, o de Espert, veías ese Santilli Espert y agarrabas toda la boleta entera. Acordate que en esta elección vamos con el viejo sistema, viejo sistema de boletas. Los intendentes poniendo las boletas, robándose boletas. Vamos al viejo sistema de boleta papel. Retrocedemos 20 años en una elección. 20 años. Y después la otra característica importante de este cierre de listas, además del caos, fue la fragmentación y las peleas internas que han tenido, tanto los libertarios con el PRO como Fuerza Patria, el espacio kirchnerista. Déjame contarlo rápidamente. En el caso de la Libertad Avanza y del PRO, 4 intendentes amarillos se fueron enojadísimos con la Libertad Avanza. A tal punto que uno de ellos, que es el intendente de Junín, o sea, una ciudad importante, cabecera, Muy importante, sí. cabecera de la cuarta sección electoral, Sí. agropecuaria, que es Pablo Petreca, va a competir como primer candidato a senador contra Gonzalo Cabeza, que es el candidato libertario en el acuerdo de la Libertad Avanza con el PRO. Es decir, va a competir contra el PRO, un intendente del PRO. Qué raro. Qué raro para el pobre votante. Tremendo, Después, no entiende nada el votante de la cuarta, Claro, pobre ¿qué- hombre. qué- El tipo de qué- Junín qué es dice que, esto? claro, el tipo de Junín va a llegar a decir, pará, mi intendente es del PRO, yo quiero votar al PRO, pero el PRO está llevando otro candidato que va con la Libertad Avanza y en esa lista hay un candidato del PRO también. No se entiende nada. No. Bueno, esto formó parte de las peripecias del escándalo que fue el cierre de listas. El PRO cosechó de las 8 cabeceras de sección electoral, 2, las otras 6 fueron de la Libertad Avanza. O sea, aproximadamente entre el 25% de las listas fueron efectivamente para el PRO. Y la verdad es que si vos mirás el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ahí podés sacar una conclusión de cómo le fue realmente a Macri, o al PRO diría más que a Macri, Sí, ¿no? no, eso te iba a decir, no es lo mismo el PRO que Macri. No. Hoy. ¿Cómo le fue a Ritondo Santilli, a Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata? eso.
Si iba solo el PRO, todas las encuestas marcaban que iba a un escenario de un dígito, con lo cual hubiese preanunciado meter entre 2 y 4 legisladores provinciales en una buena elección. En el cierre de listas iban por 6, terminaron con 8. O sea, va a haber 8 legisladores del PRO, salvo que sea una catástrofe la elección de La Libertad Avanza, cosa que no hay nadie serio que preaugure que le vaya mal. No, le va a ir bien. Y pueden llegar hasta 9, con lo cual en ese sentido es el vaso medio lleno. Yo con los que hablé del PRO estaban contentos. Estaban muy contentos. Totalmente. El otro dato saliente, Tato, te cansaste de mencionarlo, pero vale la pena decirlo. La debacle absoluta de los chicos jóvenes tuiteros que responden a Santiago Caputo es impresionante. Cuando digo impresionante es un solo candidato en la tercera sección electoral en el sur, que es de Quilmes, que es Nahuel Sotelo, que además es el viceministro de Relaciones Exteriores, pues es secretario de culto, que tenía que reelegir, es el único candidato de Santiago Caputo. Tato. ¿Esto es orden o pedido de Karina Milei directo? 100%. Es más, hoy en la mañana me contaban que hubo una movida de Santiago Caputo en la semana y otra del Gordo Dan, también, o sea, en realidad de la gente de la Fuerza del Cielo, el Gordo Dan con su gente, para intentar dar vuelta a esto y que Karina Milei les habilite más lugares y no pudieron. Karina Milei decidió darle un solo lugar, además un lugar malo, quinto lugar, que va a entrar seguramente como diputado provincial, va a reelegir Nahuel Sotelo, pero el lugar es malo, Tato, porque no va a estar en la cartelería, no va a hacer, o sea, puede hacer campaña, pero la verdad que el lugar no es un lugar expectante, ni siquiera está entre los 3 primeros del sur del conurbano, ¿no? Te hago una consulta, teniendo en cuenta que eran un triángulo de hierro, así lo llamaban, es decir, Karina, Santiago Caputo y Milei. Evidentemente se fundió el hierro. Milei le soltó la mano a Santiago Caputo. O le dio todo el poder a Karina, que bueno, es lo mismo. Sí. Para el cierre de lista, sí, Tato. Karina Milei venía muy enojada por todos los movimientos, algunos adjudicados a Santiago Caputo no comprobables, como todo el tema de los Menem. Lule Menem la semana pasada estaba enojadísimo porque creía que todo lo que contaste del Banco Nación, la filtración de que había un contrato de una empresa de seguridad que daba servicio al Banco Nación de la familia Menem, Lule creía que había sido Santiago Caputo. Bueno, ahí el tema es verdadero. Claro. Bueno, iba a decir lo mismo, no importa quién lo filtró. Está bien, pero si es verdad es un escándalo. Por supuesto, estamos de acuerdo, pero acá estamos hablando de las consecuencias para el cierre de listas. Está bien lo que dicen, pero es una discusión de segundo orden, no sobre el cierre de listas. Digo el enojo que tenía Lule Menem, que es el enojo de Karina Milei. Y en segundo lugar también una pelea tremenda con Sebastián Pareja, que es el presidente de la Libertad Avanza bonaerense, que es un hombre de Karina Milei, en el cual los tuiteros lo insultaban. Hoy veías insultos de los tuiteros de Santiago Caputo contra Sebastián Pareja. No lo conozco, Sebastián Pareja. ¿Qué tal es? Es un pragmático, un hombre del peronismo bonaerense, muy pragmático, muy divertido. Fue asesor de Carlos Menem en el Senado en su última etapa. De ahí conoce a Martín y a Lule. Si no gana el kirchnerismo, gana el peronismo. Gana menemismo, querés decir. El menemismo gana sin lugar a duda. Está volviendo el menemismo con los libertarios, vuelve gran parte del menemismo. Ahora, cuando decimos vuelve el menemismo, vuelve en un sentido integral, digamos, ¿no? Como decía vos, con las manias, con el pragmatismo. Ese es el tema. ¿No? Si 100%. vuelve el menemismo, que no vuelva la corrupción menemista. Claro. Si la apertura económica, evidentemente, coincide con Menem, con Milei. No, pero digo, hay una coincidencia, si querés, positiva, o que por lo menos no de por sí no es negativa. Pero en el pragmatismo también. Voy para allá, pero Menem decía que era Facundo Quiroga, no sé cuánto, subió y dijo, voy relaciones carnales con Estados Unidos. También. Pragmatismo, ¿no? También. Tanto para terminar, cortito, lo que pasó en Fuerza Patria, bueno, hubo un llamado en plena noche de Cristina Axel Kicillof para intentar destrabar que de hecho no lo pudieron destrabar hasta hoy, las listas. Cristina desde su cárcel de domiciliaria lo tuvo que llamar Axel Kicillof. A ver, la Cámpora terminó quedándose con 5 secciones de las 8 secciones electorales en cabeza. La cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, que es todo el interior del país. Ruta 6 para el interior, y en el caso de la 5, Mar del Plata, Tandil. La 4, Ruta 5, digo para ponerles nombres. La sexta es Bahía Blanca, la séptima La Barría. Bueno, tengo una consulta. Todas esas cabezas son todas de la Cámpora, Tato. Todas. ¿Por qué Axel Kicillof, que es gobernador de la provincia más grande de la Argentina, y segunda vez además, es una buenísima pregunta, le tiene miedo a Cristina Kirchner, que es una presa de Constitución, del barrio de Constitución? No tengo una respuesta definitiva. Yo te puedo decir, hay algo de culpa de que ella siempre fue quien lo ungió, lo puso de gobernador, lo levantó, lo llevó de ministro de Economía. Hay una parte,
podríamos decir hasta psicológica de eso. Hay otra parte de extorsión de la cámpora, fin del comunicado. La cámpora tiene intendentes, diputados, senadores, extorsión de la cámpora. Eso es lo que yo creo. Y hay una parte también de acuerdo político real, que va más allá de lo psicológico, las extorsiones de la cámpora, que es que efectivamente Kicillof tiene gente cercana a Cristina en su gabinete, como Martín Mena, ministro de Justicia, por ejemplo, que es abogado de Cristina. Entonces, hay un componente, te diría, las tres cosas. La parte psicológica personal, las extorsiones de la cámpora y un acuerdo real, genuino, que tiene Axel Kicillof con quien fuera o es o fue su jefa política, ¿no? Lo personal en política, por lo menos lo que yo he aprendido en todos estos años, Sí, Michael, yo aprendí lo pesa mucho más que lo Que uno los otros imagina. dos, que las extorsiones de la cámpora. En general pasa eso, ¿no? Al final lo personal prima. Bien. Por Nunca. eso los tipos con muñeca política, y uno era Carlos Menem, establecía relaciones personales, y Milei es otro, ¿eh? Sí, 100%. Establece relaciones personales y ahí te cuesta. Claro, Menem decía, hermanito, te quiero mucho, ¿eh? claro, No, claro. Y te mataba. Y te mataba. Y te Claro. embocaba. con gran habilidad. No, Bueno, acá juegan las relaciones personales. Axel Kicillof nunca, busquen el archivo, nunca, en vivo, en público, criticó a Cristina Kirchner. Nunca, jamás. No. Y la defendió cuando fue la condena, no solo la condena en inhabilitación, la de la Corte, sino las anteriores. Siempre la defendió a Cristina. Ese es un dato. Por lo bajo sí ha criticado muchísimo a la Claro, cámpora, claro. a Máximo Kirchner, a Mayra Mendoza y a toda la caterva de militantes de la cámpora. Pero a Cristina no. A Ahora, Cristina no. La cámpora se queda, perdóname, Sí, ya Tato. que está de la gente, con todas esas... Las cabezas de las secciones electorales se queda un pedazo de pero la las tercera. más un pedazo de la primera. importantes... Las dos más importantes, que son la primera y la tercera, el norte y oeste del conurbano y el sur del conurbano, se las queda Axel Kicillof las cabezas. Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de Kicillof, y en la tercera Verónica Magario. La cámpora aparece a partir del tercer lugar en esas dos secciones electorales que se las guardó Kicillof. Fue parte de la discusión que recién les decía, por los cuales tardaron tanto en cerrar en Fuerza Patria. Quiero despedirlo a la gente, pero antes quiero contarles que la gente Spillman desde hace muchos días, en realidad siempre, pero desde hace muchos días especialmente, que está trabajando no doble, impresionante, triple, impresionante. cuarto turno, está laburando como loco para traernos los detalles, las complicidades, todo lo invisible que hay siempre detrás de los grandes acuerdos políticos. Así que agradecerle a la gente Spillman, en serio. A Ezequiel Spillman es un lujo tenerlo en este programa. Gracias, amigo. Me voy, ahí está, ahí prendo el helicóptero, ahí está el caballo con el peticero. Me voy, que me están esperando en el helicóptero. ¡Chao, gente! ¡Chao, gente!